Imagina por un momento que tu cuerpo es un universo en constante movimiento, un sistema increíblemente sofisticado que responde a cada lección, a cada bocado, a cada instante esfuerzo descanso. Cada vez que intentes perder peso, no solo estás lidiando con calorías y gramos, estás interactuando con un mecanismo profundamente inteligente llamado termogénesis adaptativa. Este fenómeno no es un enemigo, es una defensa natural que tu organismo ha desarrollado a lo largo de millones de años para proteger su supervivencia, para asegurarse de que siempre tengas reservas de energía suficientes cuando las circunstancias sean adversas. Cuando reduces tu ingesta calórica y aumentas la actividad física, tu cuerpo interpreta esta situación como un momento de escasez. No importa que vivas en un mundo moderno donde los alimentos están disponibles casi siempre. Tu metabolismo reacciona como si estuvieras en tiempos ancestrales, conservando energía, disminuyendo la quema de calorías y ralentizando funciones que no considera esenciales en ese momento. Esta adaptación, aunque frustrante para quienes buscan perder grasa, es un testimonio de la perfección con la que la naturaleza ha diseñado nuestros sistemas internos. El cuerpo no se resiste a estas metas, simplemente responde si ellos perciben como amenazas para su equilibrio. Dr. Vicente Mera explica que comprender este mecanismo es esencial. La pérdida de peso no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de conocimiento profundo del funcionamiento interno de tu organismo. Cuando empiezas a ver la termogénesis adaptativa como una estrategia evolutiva y no como un castigo, tu perspectiva cambia y con ella, tus resultados. Cada día que avanzas en tu dieta y en tu entrenamiento, tu cuerpo aprende a ajustar y adapta, es un diálogo silencioso entre tu voluntad y tu biología, donde el entendimiento puede ser tu mayor arma. Sin embargo, aquí es donde muchos se sienten atrapados vencimo, a pesar de seguir cada regla al pie de la letra, el progreso se estanca. Las calorías que antes parecían suficientes ahora, ya no producen el mismo efecto, y el metabolismo ha aprendido a ser más eficiente, quemando menos energía por el mismo esfuerzo. Este es el punto donde la paciencia y la estrategia se vuelven fundamentales. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligentemente, entendiendo que el cuerpo no se puede engañar con soluciones rápidas. Cada ajuste calórico, cada sesión de entrenamiento y cada día de descanso forma parte de un complejo entramado que regula tu energía, tus hormonas y tu capacidad de mantener la masa muscular. Al reconocer esto, dejas de luchar contra tu organismo y comienzas a colaborar con él. Es aquí donde la ciencia se convierte en inspiración. No existe un fracaso absoluto, sino señales que indican la necesidad de un enfoque más refinado. Por eso la enseñanza de Dr. Vicente Mera se vuelve crucial integrar estrategias como los Refeed Days, donde aumentas temporalmente las calorías de manera controlada, y el entrenamiento de fuerza, que mantiene tu musculatura activa y funcional, no es un capricho. Es la manera de respetar la inteligencia de tu cuerpo mientras lo guías hacia tus metas. Entender la termogénesis adaptativa te permite transformar la frustración en curiosidad, la ansiedad en acción consciente, y cada obstáculo en una oportunidad de aprendizaje. Porque perder grasa no es solo modificar números en una báscula, sino aprender a dialogar con tu biología, e interpretar sus mensajes y a responder con precisión y respeto. Cada paso, cada comida planificada, cada entrenamiento estratégico, se convierte en un acto de alianza con tu organismo, en una danza donde ti y tu metabolismo sincronizan hacia un objetivo común. Y es precisamente en esta sincronía donde radica el poder verdadero, no en ignorar las señales de tu cuerpo, sino en escuchar, comprender y actuar con inteligencia, transformando cada desafío en una victoria silenciosa, aunque invisible en el instante. Marca la diferencia en tu viaje hacia una versión más saludable y fuerte de ti mismo. Pero justo cuando crees que has comprendido tu cuerpo, cuando piensas que controla las calorías y mantener la constancia suficiente, aparece un giro inesperado. La termogénesis adaptativa no solo reduce la quema de calorías, sino que altera la forma en que tu cuerpo percibe la energía. De repente, los hábitos que antes te hacían sentir en control comienzan a parecer insuficientes, como si caminar hacia tu meta se hubiera convertido en avanzar a través de líneas movedizas. Cada paso requiere más esfuerzo, y la sensación de progreso se desvanece. Este momento, donde la paciencia se prueba y la determinación se tambalean, es donde muchos abandonan y confunden la dificultad con un fracaso personal. Sin embargo, el desafío no está en tu fuerza de voluntad, sino en la complejidad de tu propia biología, que responde con precisión a cada estímulo. Dr. Vicente Mera enfatiza que este punto de estancamiento no es una limitación definitiva, sino una señal para replantear la estrategia, para mirar más allá del enfoque y adoptar soluciones inteligentes que respetan la inteligencia de tu cuerpo.
La clave está en reconocer que el organismo al adaptarse crea oportunidades invisibles para quienes saben interpretar sus mensajes. Un día de aumento calórico estratégico puede parecer contradictorio, pero en realidad activa hormonas clave, reaviva el metabolismo y mantiene la masa muscular. Lo que parecía una pausa se transforma en un impulso silencioso hacia la eficiencia energética. Asimismo, el entrenamiento de fuerza de ser un simple añadido a tu rutina y se convierte en un catalizador que asegura que el cuerpo no se acomode, que cada fibra muscular siga siendo un motor quema calorías incluso en reposo. Y mientras navegas por este proceso, te das cuenta de que la verdadera batalla no es contra las calorías ni contra la báscula, sino contra la percepción limitada que tenemos de nuestro potencial y de la capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse. El suspense de esta etapa reside en la incertidumbre. No sabes si cada esfuerzo dará frutos inmediatos, no puedes medir con exactitud cuando la adaptación se invertirá en progreso, y la paciencia se convierte en una virtud esencial. No obstante, es precisamente en este terreno incierto donde se forja la resiliencia, donde la disciplina se convierte en arte y la estrategia en sabiduría. Cada desafío surge, cada sensación de estancamiento, es una invitación a profundizar en el conocimiento de tu metabolismo, estudiar sus patrones y experimentar con soluciones basadas en ciencia y lógica. La termogénesis adaptativa, que parecía un obstáculo ahora se revela como una guía muestra que funciona y que no, indicando los momentos en que tu cuerpo necesita estímulos diferentes, variaciones controladas y ajustes inteligentes. La transformación, por tanto, no ocurre en la línea recta de la dieta o del ejercicio, sino en la capacidad de observar, interpretar y actuar con precisión, de convertir cada desafío en información valiosa y cada resistencia en motivación para continuar. Y mientras avanzas, aprendes a escuchar si los clientes ignorabas la respuesta hormonal a un refeed bien planificado. La fuerza ganada gracias a entrenamientos de resistencia. La energía recuperada por respetar el descanso. Todos estos elementos forman un lenguaje secreto entre ti y tu organismo, un diálogo silencioso, que una vez comprendido, te coloca en una posición de ventaja sobre la misma adaptación cuantas parece insuperable. Aquí en este momento de tensión y expectativa, descubres que la paciencia no es pasividad, sino acción consciente, que la incertidumbre no es miedo, sino un escenario donde se mide tu capacidad de adaptación y tu inteligencia emocional. Comprender esto transforma la experiencia. Lo que parecía un colgén sin salida se convierte en un camino lleno de oportunidades, donde cada estrategia correcta reviva la motivación, y cada pequeño progreso confirma que el cuerpo, lejos de ser un enemigo, es un aliado formidable, listo para responder cuando se le trata con respeto, conocimiento y precisión. Después de entender los guerreros, las pausas y los desafíos que la termogénesis adaptativa impone, le legamos a un punto de claridad donde la motivación y la ciencia se encuentran. Lo que antes parecía un enemigo invencible se convierte en un aliado silencioso. Cada ajuste metabólico, cada disminución en la quema de calorías, es en realidad una oportunidad para aprender, para refinar, para evolucionar en nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Dr. Vicente Mera siempre subraya que la clave no es en luchar contra tu biología, sino en comprenderla profundamente y aplicar estrategias que funcionen con ella, no en contra de ella. Aquí es donde los conceptos de Refeed, alimentación estratégica y entrenamiento de fuerza cobran un sentido mucho más profundo. No son solo técnicas, sino herramientas para honrar la inteligencia de nuestro organismo y guiarlo hacia la eficiencia sin sacrificar nuestra salud ni nuestra energía. Comprende que la pérdida de grasa es un proceso no lineal, que los estancamientos son cielos y no flexos. Transforma por completo nuestra perspectiva, nos permite avanzar con confianza incluso cuando los resultados parecen demorados. Por cada día en que seguimos con disciplina, cada sesión de entrenamiento en la que desafiamos nuestra fuerza, cada comida planificada con cuidado, se convierte en un acto consciente y alianza con nuestro metabolismo. La motivación, entonces, ya no depende de la inmediatez de los resultados, sino de la conexión profunda con nuestro propio cuerpo y del entendimiento de que el progreso real es silencioso, gradual y poderoso. Al integrar esta visión aprendemos a ser pacientes y estratégicos. Escucha las señales de nuestra biología y a responder con inteligencia, combinando la constancia con la adaptabilidad. Cada ajuste en nuestra rutina, cada variación en la dieta o cambio en la intensidad del entrenamiento se vuelve parte de un diálogo constante que nos guía hacia la transformación. Es en esta fusión de conocimiento y acción donde descubrimos que no existe un camino único, sino múltiples rutas adaptadas a nuestra propia biología, nuestras metas y nuestras capacidades.
Y mientras avanzamos, la sensación de control y empoderamiento crece, comprendemos que la termogénesis adaptativa no nos limita, sino que nos obliga a ser observadores atentos, estrategias conscientes y aliados de nuestro propio organismo. Cada desafío superado se convierte en una prueba de resiliencia y autodominio. Cada pequeño éxito en un triunfo silencioso que confirma que estamos en el camino correcto. La pérdida de grasa deja de ser un simple objetivo estético y se transforma en un proceso de autoconocimiento, de respeto por nuestro cuerpo y de armonía entre disciplina y ciencia. La filosofía del Dr. Vicente Mera nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en la intensidad extrema ni en la renuncia absoluta, sino en la comprensión profunda. La estrategia inteligente y la constancia consciente. Con este entendimiento, que el obstáculo metabólico se convierte en un peldaño. Cada desaceleración en la quema de calor es una oportunidad para innovar. Y cada momento de duda en una ocasión para reafirmar nuestro compromiso con nuestra salud y bienestar. Y cuando finalmente logramos integrar estas prácticas, no solo transformamos nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Aprendemos a enfrentar desafíos con paciencia, e interpretar señales con sabiduría y a celebrar cada paso del proceso. Por pequeño que sea, por cada paso representa un avance hacia nuestra mejor versión. Esta es la recompensa más profunda de comprender y trabajar con la termogénesis adaptativa. Descubrir que somos más fuertes, más inteligentes y más capaces de lo que jamás habíamos imaginado. Aquí nuestro cuerpo, lejos de ser un obstáculo, es nuestro más fiel aliado en el camino hacia la salud, la fuerza y la libertad. Si estés beneficiando de nuestros temas, por favor suscríbete, de like y activa la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos vídeos temprano.